experimento del motor Stirling fueron los siguientes. La rueda del motor Stirling se modeló como un aro, ya que no se tomaron en cuenta las varillas internas que tenía este. El aro era uniforme y del mismo material. El material que supusimos que estaba hecho era de cobre. No hubieron pérdidas de la fuente de calor al ambiente. No había fricción entre los componentes del motor y el agua utilizada para medir H se consideró sin impurezas. Así se determinó el momento de inercia para el disco perteneciente a la máquina térmica. Entonces, sustituyendo en las ecuaciones, obtenemos la siguiente ecuación. Se sustituyen los datos que se tienen en la ecuación obtenida y se obtiene el valor de la incertidumbre, que es de 1.19 por 10 a la menos 4 kilogramos por metro cuadrado. Para la medición de la potencia mecánica se necesitó el momento de inercia del aro del motor Stirling, el cual nos dio un resultado de 1.19 por 10 a la menos 4 kilogramos por metro cuadrado. También se necesitaba la velocidad angular, que nos dio 80 pi radianes partido segundo, y la aceleración angular del aro, que nos dio 7.24 radianes partido segundo al cuadrado. Estos tres valores multiplicados nos da la potencia, que nos dio un valor de 0.2165. También se necesitó la medición del calor absorbido denotado por la letra H, el cual nos dio un valor de 30.37. La potencia partido del calor absorbido nos da la eficiencia y este nos dio un resultado experimental de 0.7. También se calculó la eficiencia teórica del motor Stirling con la siguiente ecuación. El 298 es la temperatura del ambiente y el 633 es la temperatura de ignición del etanol. Eso nos dio un 0.53 de eficiencia, que multiplicado por el 100% es el 53%. Comparado con la eficiencia experimental nos da un porcentaje de error del 98%. Con los valores obtenidos de la medición de la potencia mecánica y de la medición del calor absorbido, se obtuvo la eficiencia experimental, que luego se comparó con el resultado de la eficiencia teórica que obtuvimos anteriormente, y como se puede observar hay un porcentaje de error del 98%, que se debe principalmente a que el supuesto de que el calor se mantuviese en el sistema es erróneo, ya que se escapa gran cantidad de este calor hacia el ambiente. Los supuestos para el levantador de masas Pascos: el principal es que el volumen del cilindro metálico se mantuvo constante con los cambios extremos de temperatura. Siguiente, se dice que el cilindro Pyrex no presentó pérdidas de calor al ambiente. Y por último, se dice que no hubo fricción entre el pistón y el cilindro. Aquí observamos el diagrama de presión versus volumen del proceso del Amazing Mass Lifter. Aquí del A al B, del B al C, del C al D y del D a A. Adiabáticos e isobáricos. Tomando en cuenta las temperaturas, las presiones y las alturas de los diferentes procesos, se calculó el volumen, que es el área del cilindro desplazado, es decir, el área del círculo, multiplicada por la altura, y de tal forma obtuvimos los volúmenes. Teniendo estos tres, se logró calcular los moles con la fórmula de gas ideal, PD igual NRP. Luego se armó esta tabla de los cambios de estado, donde miramos el calor, el trabajo y el cambio de energía interna de cada uno. Como del A al B y del C al D son procesos adiabáticos, entonces el calor es cero. Para calcular su trabajo, se utilizó la fórmula de 1 partido gamma menos 1 multiplicado por presión 1 por volumen 1 menos presión 2 por volumen 2. De tal forma igual en el C y al D. El cambio de energía interna simplemente es un cambio de signo al trabajo. Luego en el proceso del B al C, calculamos el trabajo con la presión constante, ya que es un proceso isobárico, multiplicado por el cambio de volúmenes. El cambio de energía interna se utilizó la fórmula de NCB por cambio de temperatura. CB sería 5 medios de R. Al calcular estos dos, ya se obtiene el calor. Luego la sumatoria y efectivamente nos da que 0 es el cambio de energía interna total, ya que es un proceso cíclico. Para calcular la eficiencia experimental, se calculó el trabajo partido el calor caliente más el calor frío.
o de enfriamiento. Luego la eficiencia teórica nos la da la fórmula de Carnot, que es 1 menos la temperatura fría, partido la temperatura caliente. Comparando este proceso con la eficiencia de Carnot, la eficiencia de Carnot nos da un 21.7%, mientras que nuestro proyecto nos dio una eficiencia de 0.8%. Obviamente existe una gran diferencia porque Carnot te da un porcentaje idealizado y para nuestro proyecto es aceptable este 0.8% de eficiencia.